Hoy quiero invitarlos a conocer la historia del reloj monumental de nuestra parroquia de San Miguel Arcángel. Una investigación de Archivo Morales. Esta es una historia que ha permanecido durante décadas frente a nuestros ojos y que hoy nos disponemos a narrar parte de su caminar al tic-tac de la historia. Me refiero al reloj monumental de nuestra parroquia, un reloj marca bueno, modelo 2, de 3 carátulas, que durante generaciones ha acompañado la vida de nuestro pueblo, marcando las horas y convirtiéndose en un silencioso testigo de la historia de Miguel Auza. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuándo llegó a Miguel Auza? ¿De dónde vino? ¿De quién fue la idea de colocarlo? ¿Quiénes lo cuidaron durante tantos años? ¿Y cuál ha sido el camino que ha recorrido a lo largo de sus 77 años de historia? Porque déjame decirte algo que quizás te sorprenderá. El reloj no siempre estuvo donde hoy lo vemos. Durante años hemos levantado la mirada hacia la Torre Norte para verlo marcar el paso del tiempo. Sin embargo, cuando este reloj llegó a nuestra parroquia, aquella torre ni siquiera existía. Entonces, ¿dónde estaba? Para responder esta pregunta, debemos de viajar al pasado. Nuestra historia comienza en el año de 1949, siendo párroco el padre Apolinar Ruiz, quien impulsó que la parroquia contara con un reloj monumental, llegando a Miguel Auza un reloj adquirido en la reconocida relojería La Princesa de la Ciudad de México. Y aquí encontramos uno de los hallazgos más sorprendentes de esta investigación. Durante años hemos pensado que el reloj siempre estuvo en la Torre Norte. Sin embargo, una fotografía histórica resguardada en la colección de Archivo Morales demuestra que no fue así. Cuando el reloj llegó a Miguel Auza, la Torre Norte aún no existía. Su primer hogar fue la torre sur del templo. Es así que el día 4 de marzo de 1949, el reloj fue colocado en la única torre que existía en aquel momento. Se trataba de un mecanismo completamente mecánico al cual era necesario darle cuerda para su funcionamiento. Pero la historia no terminaría ahí. También sabemos que una fotografía fechada en 1956 muestra que para ese entonces el reloj ya se encontraba en la Torre Norte, lugar donde permanece hasta nuestros días. Aunque hasta el momento no hemos localizado un documento que explique la razón exacta de este traslado, los datos encontrados nos permiten formular una posible interpretación. Es probable que la intención original haya sido colocar el reloj en la nueva torre una vez concluida la obra. Mientras tanto, habría sido instalado provisionalmente en la torre sur para que pudiera entrar en funcionamiento de inmediato. Por ahora, se trata solamente de una hipótesis basada en la evidencia disponible, una pregunta que queda abierta para futuras investigaciones sobre la historia de nuestra parroquia. Así comenzó la historia de un reloj que, sin saberlo, se convertiría en testigo silencioso de generaciones enteras de miguelaucenses. Y es que hoy puede parecer algo cotidiano consultar la hora en un teléfono celular o en un reloj de pulsera, pero durante buena parte del siglo pasado, los relojes monumentales cumplían una función mucho más importante. Eran el reloj de todo el pueblo. Sus campanas marcaban el ritmo de la vida diaria, los horarios de trabajo, las celebraciones religiosas y muchos de los acontecimientos que daban orden al pueblo. Con el paso de los años, distintas personas se encargaron de conservar y mantener en funcionamiento aquel extraordinario mecanismo. Entre ellos se recuerda a Juanito Montelongo, quien compartió sus conocimientos con Martín García. Ambos formarían parte de esa cadena de personas que ayudaron a preservar el reloj para las nuevas generaciones. Décadas después, en el año 2000, el reloj recibió una importante restauración, de la cual existe registro documental. En aquel entonces, el padre al frente de la parroquia era el padre Raúl Artea. Los trabajos fueron realizados por Leonardo Montelongo González, originario de Miguel Auza y residente en ese entonces en la ciudad de Toluca. La restauración tuvo un costo aproximado de 45,000 pesos y permitió que el reloj continuara acompañando la vida de nuestro pueblo. Los años siguieron avanzando y el 31 de marzo del 2014 se concluyó una nueva restauración durante el ministerio del padre Luis Serrano Rodarte. En esta ocasión participaron especialistas de la relojería Olvera de Zacatlán, Puebla, una población reconocida en todo México por su tradición relojera. Fue entonces cuando el reloj experimentó una nueva transformación importante. El antiguo sistema de cuerda quedó atrás y se incorporó un sistema eléctrico que eliminó la necesidad de darle cuerda manualmente. A partir de aquella restauración, el reloj continuó funcionando durante aproximadamente 7 años. Durante ese tiempo recibió mantenimiento por el señor Antonio López Medina, quien estuvo al pendiente de su funcionamiento y conservación. Sin embargo, el paso del tiempo volvió a cobrar factura. Tras el fallecimiento del padre Luis Serrano Rodarte y la salida de Antonio López Medina de Miguel Auza,
Ausa, el reloj se quedó sin una persona encargada de brindarle el mantenimiento constante que requería. A ello se sumó otro problema: las palomas comenzaron a ingresar a la torre donde se encontraba el mecanismo, y aunque para muchos podría parecer algo menor, para una maquinaria de precisión, el excremento de esas aves representa un enemigo silencioso capaz de provocar graves daños. Poco a poco el deterioro fue avanzando, hasta que finalmente el reloj dejó de funcionar. Parecía que una nueva etapa de silencio había llegado para aquel viejo guardián de la parroquia, pero su historia aún no había terminado. El 13 de mayo del 2026 quedó concluida una nueva restauración que devolvió la vida al reloj monumental. Gracias al impulso del padre Orlando Sosa y al esfuerzo del pueblo, el viejo guardián de la parroquia volvió a escuchar el sonido de su propio mecanismo. El trabajo estuvo a cargo del maestro restaurador Eduardo Palafox García, integrante de la reconocida Relojería Olvera y representante de la tercera generación dedicada a este oficio. Durante aproximadamente un mes se realizaron trabajos especializados que incluyeron el cambio de engranajes, bujes y piñones, además de labores de conservación y pintura. Pero la restauración no solo buscó devolver su funcionamiento, también abrió una nueva etapa en su historia. Por primera vez se incorporó un aditamento para relojes monumentales musical. Gracias a este sistema, el reloj no solamente marcará las horas, sino que interpretará distintas piezas musicales a lo largo del día. La primera de ellas sonará a las 6 de la mañana y posteriormente cada 3 horas hasta las 9 de la noche. Además, las melodías serán renovadas cada 3 meses, permitiendo que el repertorio cambie con el paso del tiempo. Este nuevo capítulo marca un antes y un después para el corazón de Miguel Ausa, porque volver a escuchar el reloj no es solo escuchar un mecanismo funcionando, es volver a escuchar una parte de nuestra historia. Según el maestro restaurador, si el reloj recibe el mantenimiento adecuado, los trabajos realizados podrían tener una vida útil de entre 30 y 40 años. Hoy, después de 77 años de historia, el reloj monumental de la parroquia de San Miguel Arcángel vuelve a funcionar, vuelve a marcar el tiempo, vuelve a acompañar la vida de nuestro pueblo. Y mientras sus campanas y melodías vuelvan a escucharse entre las calles de Miguel Ausa, también nos recuerda algo muy importante: que la historia no solo se vive en libros o en fotografías, también vive en aquellos silenciosos guardianes que han permanecido entre nosotros, observando el paso de las generaciones y conservando minuto a minuto la memoria de nuestro pueblo. Archivo Morales suma así un trabajo más en favor de la preservación y conservación de la historia de San Miguel del Mezquital, hoy Miguel Ausa, Zacatecas. Que esta investigación contribuya al conocimiento, valoración y conservación de nuestro patrimonio histórico para las generaciones presentes y futuras. Archivo Morales, año 2026.